¿Cómo les va? Muchísimas gracias por acompañarme. Otra tragedia impulsada por lo que representa la escena de un adolescente con un arma de fuego y un colegio. Los disparos que estremecen a miles y terminan con la vida de 4. El pistolero, de acuerdo a los datos iniciales, tiene 14 años. También, en el mundo de la batalla por la presidencia, Kamala Harris en los estados clave mantiene leve ventaja de acuerdo a nuevas encuestas, aunque ahora el expresidente Donald Trump ha acortado la distancia y ya en por lo menos la mitad de esos estados están empatados técnicamente. En el mundo de delirio en el que vive Nicolás Maduro en Venezuela, el decretar el adelanto de la Navidad por sexta vez en el campo de esta dictadura. Que la Navidad sea a partir del 1 de octubre. Y entonces, sé que de eso se ha hablado bastante en las últimas horas, por ahí comenzaremos una conversación que me parece muy interesante con un analista en la capital venezolana. Y la crisis de muchos edificios de condominios y lo que están experimentando personas que reciben cuentas de decenas de miles de dólares, en algún caso de más de 100.000, en edificaciones que tengan más de 40 años de construidas y que deben ser reparadas, puestas al día, generando cuentas de millones. ¿Qué les parece? ¿Me acompaña? Vamos con todo. No muy lejos de Atlanta, en Georgia, la vida cambió para muchísimas personas y desgraciadamente terminó para 4. 2 estudiantes, 2 maestros. Un episodio en el que otra vez alguien trata de resolver los problemas de su vida a balazos. Y en la práctica lo que hace es terminar con varias vidas, arruinar la propia y la de una cantidad inmensa de familiares, de amigos y de gente que ahora tiene mucho miedo de enviar a sus hijos a estudiar. ¿Cuántas veces se repetirá esta historia? 4 muertos, media docena de heridos y alguien que inicialmente ha sido identificado como un adolescente de 14 años. Cualquiera se aparece con un arma de fuego en cualquier lugar de este país y lleva a circunstancias tan terribles como esta. Cientos de veces ocurre esto anualmente y después de cada episodio aparecen los políticos, las políticas que dicen que algo hay que hacer, pero que por supuesto eso no debe incluir el tocar la tenencia de armas de la forma que existe hasta ahora y sobre todo la compra de armamento, porque se sigue vendiendo con gran entusiasmo, incluyendo armamento que es mucho más militar que civil. Me voy a la política, pero ahora en términos de lo que pasa con las encuestas, y estas muestran algo muy interesante en los llamados estados clave. Otros les dicen estados péndulo, otros les dicen estados bisagra, en la práctica porque cambian de posición en muchas elecciones presidenciales. Veamos los primeros números, y estos tienen que ver con Wisconsin, Michigan y Georgia. Ahí 6 puntos de ventaja para Kamala Harris en Wisconsin, 5 en Michigan y básicamente empate técnico, aunque ella tiene un punto de ventaja en Georgia. Por otro lado, en Nevada lo mismo, un punto de ventaja para ella, pero es empate técnico, empate total en Pensilvania en 47 puntos y en Arizona, de los estados clave, en este momento en el único que está ganando claramente es el expresidente Donald Trump en Arizona. 5 puntos, está un poquito por encima de lo que es el llamado margen de error de las encuestas. Les recuerdo, esto no necesariamente significa que eso va a pasar el 5 de noviembre. Esto es hoy.
La encuesta es el equivalente a una fotografía del paisaje del momento. Eso es lo que piensa la persona que fue entrevistada 1, 3, 5 días atrás. Resultados que después de procesarse se difunden como acabamos de hacer. Para el expresidente Trump el tema de las elecciones no es el único, me refiero a las del 24. Todavía tiene que responder a cosas que ocurrieron después de las elecciones del 2020. Donald Trump se declarará no culpable en una acusación reformulada sobre sus presuntos intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020. El expresidente de Estados Unidos renunció a su derecho a estar presente en la lectura de cargos el martes y dio instrucciones a sus abogados para que digan que se declara no culpable. La denuncia sostiene que Trump perdió en 2020 ante el actual presidente Joe Biden, pero estaba decidido a permanecer en el poder e intentó alterar los resultados. La acusación reformulada mantiene los mismos 4 delitos contra el republicano que la anterior, pero toma en consideración un reciente fallo de la Corte Suprema, que otorga a un expresidente amplia inmunidad frente a un proceso penal. La defensa de Trump ha intentado retrasar el juicio hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que el magnate se enfrenta a la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris. De ahí a Nueva York, unos dicen que es un golpe considerable contra el espionaje del Partido Comunista Chino. Otros dicen que no tanto, pero que simbólicamente sí es poderoso. Estos son los detalles. 14 años escalando hasta convertirse en la subdirectora de gabinete de la gobernadora de Nueva York. Ahora le acusan de ser una espía del gobierno chino y vivir a todo tren con los sobornos. Sobre su marido pesan, entre otros, cargos por blanqueo. Lo he bloqueado, escribió Linda Sun supuestamente al consulado chino cuando impidió el contacto entre representantes de Taiwán y Nueva York. La fiscalía alega que retiró menciones negativas sobre Pekín en los discursos de la gobernadora, que facilitó invitaciones no autorizadas para la entrada de funcionarios chinos a Estados Unidos y que coló a uno de ellos en una llamada privada de su oficina sobre la crisis de la COVID. Son acusaciones inflamatorias, justifica su abogado. A cambio, el matrimonio habría ingresado millones de dólares. Se compraron un Ferrari y casas de lujo en Long Island y Hawái, viajes pagados a China, empleo para un primo, promoción para el negocio de un amigo y la agasajaban continuamente con pato salado cocinado por un chef del consulado chino. Linda Sun no se registró como agente extranjera, algo a lo que obliga la ley. El gobierno neoyorquino la despidió al descubrirla. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y especialmente la Fiscalía de Brooklyn llevan años intentando neutralizar los intentos de Pekín por ejercer su influencia en secreto sobre el país, algo que China niega. De ahí a Ucrania, Lviv le dicen en Ucrania, Leópolis se le dice en muchos lugares de habla hispana. Allí estuvo nuestro equipo de Mega TV, que tuve el privilegio de integrar en ese momento, poco después de la invasión rusa a Ucrania. En aquel momento era zona de paso de gente que buscaba refugio en Polonia o en otros países atravesando Polonia. Pero prácticamente, salvo algún disparo aislado de la guerra en sí, se oía muy poco. Las cosas cambiaron trágicamente en las últimas horas. Ucrania sufrió el miércoles nuevos bombardeos. Cerca de una decena de personas murieron por los ataques en Leópolis, una ciudad del oeste que está a casi 1000 kilómetros de la línea del frente y que se había librado relativamente hasta ahora de los misiles rusos. Según la administración militar regional, medio centenar de personas resultaron heridas y más de 50 edificios quedaron dañados en el centro de la ciudad, incluidas 2 instituciones médicas y 2 escuelas. El martes, más de medio centenar de personas perdieron la vida y casi 300 resultaron heridas en un ataque con 2 misiles que apuntaron a un instituto militar en la ciudad de Poltava, en el centro de Ucrania. En el frente político, al menos 7 responsables ucranianos presentaron el martes su dimisión, entre ellos el jefe de la diplomacia Dmytro Kuleba, en el cargo desde 2020. En las últimas semanas, el ejército ruso sigue avanzando en el este de Ucrania, en particular hacia Pokrovsk, un importante centro logístico del que se encuentra a menos de 10 kilómetros. El comandante del ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky, admitió que la situación allí es difícil y el miércoles las tropas rusas reivindicaron la captura de otra localidad en esta zona, Karlivka. Imagínense por un instante, señora, señor,
que está sentado cómodamente mirando televisión y sufre porque ve que hay gente que ha recibido el impacto de la naturaleza con una inundación que ha generado en algunos casos muertes, en otros viajes al hospital y pérdidas cuantiosas en lo material. Y de repente suena el teléfono, usted atiende y queda paralizado. ¿Qué? La depuración de responsabilidades por las supuestas negligencias políticas en las inundaciones que asolaron en julio parte de Corea del Norte se ha saldado con la ejecución de un grupo de funcionarios, según las investigaciones realizadas desde Corea del Sur. El dirigente norcoreano Kim Jong-un ya amenazó con testigos a autoridades tras los estragos provocados por el temporal en las provincias de Yangyang y Pyongyang del Norte. Kim cesó a finales de julio a su ministra de Seguridad Pública y a varias autoridades regionales, pero los servicios de inteligencia surcoreano han confirmado que examinan si también ha habido ejecuciones, ya que han detectado indicios, serían entre 20 y 30 los funcionarios que han sido ejecutados a tiros. Entre las potenciales víctimas citadas por Yonhap, figura el antiguo líder del Partido Único en Yangyang. Los medios oficiales de Corea del Norte, que sí difundieron en su día imágenes de Kim Jong-un supervisando en lanchas las zonas anegadas por las lluvias, no han informado en esta ocasión de ninguna medida de represalia más allá de los ceses, aunque no sería la primera vez que el régimen perpetra ejecuciones como castigo político. ¿Qué? Y sale de la parálisis y dice, Mima, como se le dice a la mamá en coreano, pero en este caso la versión cubana. Ejecutaron al tío, funcionario público. Dicen que tiene la culpa de las inundaciones. Oh, y después se entera que hay como 18 más que fueron ejecutados, porque parece no hicieron las cosas como se debía para enfrentar una inundación. Bueno, tan grave no está la cosa, aunque está horrible en Venezuela. Los gobiernos de Brasil y Colombia manifestaron el martes su profunda preocupación por la orden de detención emitida por la justicia venezolana contra el opositor Edmundo González Urrutia. Las dos administraciones señalan en un comunicado conjunto que la medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano bajo los acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia. La declaración representa un endurecimiento en las posiciones de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, que han liderado los esfuerzos por una negociación entre Maduro y la oposición tras los controvertidos comicios del 28 de julio. Sobre sus derechos. Considerados cercanos al gobierno venezolano, Lula y Petro piensan que la orden de captura contra González, emitida el lunes y condenada por parte de la comunidad internacional, obstaculiza las iniciativas por una resolución pacífica de la crisis. Lula endureció el discurso contra Maduro la semana pasada al decir que no reconocía su triunfo, aunque tampoco el de la oposición, alineándose con una decena de países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea, que rechazan la convalidación de la victoria del gobernante venezolano. TV, donde se decide la política. Los implicados, con Camilo Loret de Mola, junto a Diana Montaño, dándole voz a los hispanos, de lunes a viernes por Mega TV. Sigue implicándose en Mega TV. Rumbo a Caracas para conversar con el analista Noel Leal de lo que está ocurriendo en un país que tiene cosas realmente terribles, lo que está haciendo el régimen, realmente admirables, lo que está tratando de hacer la oposición, y realmente mágicas, pero del realismo mágico ese de los que viajaban por la montaña a conocer el hielo, como en las novelas de García Márquez, porque adelantar la Navidad unos meses solo se le ocurre a algunos dictadores, y me parece que es oportuno empezar por lo alucinante. ¿Qué significa eso en la práctica? Noel, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Pedro. Pero eso tampoco es novedad. Esta es la sexta vez que Maduro adelanta la Navidad. Es la sexta vez que adelanta la Navidad y igual, eso no trastorna absolutamente nada, simplemente forma parte de ese festival de payasadas con la que se busca distraer realidades, ¿no? Pero simplemente ya es la sexta vez. Ya casi que se ha hecho rutina. Yo recuerdo que muchos años atrás, no sé si todavía existe, habían creado el Viceministerio de la Felicidad Permanente, creo que se llamaba. La Felicidad Suprema. De la Felicidad Suprema. Una cosa que suena como norcoreana.
Sí, lo que pasa es que ahí el chavismo tomó parte de un esquema del pensamiento de Bolívar buscando ese esquema de elevar a la población para conseguir la suprema felicidad. Por supuesto, como todo lo que ha hecho el chavismo con el ideario del Libertador, ha sido ponerlo a su servicio, modificándolo y destrozándolo y ridiculizándolo. Sí, el viceministerio se expresó justo con este cambio y dijo que bueno que viva la Navidad. Puso un tuit, creo que hasta ahí era Hablando que llega. de la parte dolorosa de lo que se está viviendo, ¿algún rayito de luz en términos prácticos, en términos de lo que está viendo Noel? No necesariamente en el hoy, en el mañana, tal vez a mediano plazo con lo que se sabe. Ahora hay varios presidentes de izquierda que quieren reunirse personalmente con Nicolás Maduro. No sé, no tengo idea si algo de eso puede llevar a un camino que por lo menos muestre en el horizonte lejano algo positivo. Yo he denominado esa reunión que quieren hacer como agavillamientos, un término jurídico para decir que es un concierto para delinquir. Ah, Nosotros, y el ensañamiento con la víctima es Venezuela. Estos tres presidentes de izquierda forman parte de la estructura del Foro de Sao Paulo, son camaradas de Nicolás Maduro. Entonces todo esto va a formar parte de un maquillaje necesario para que pueda encontrarle algún tipo de vía Maduro para poder tener un espacio de reincorporación internacional frente a la realidad de la imposición de la tiranía. Entonces, por supuesto, cada uno de estos gobiernos van haciendo lo propio frente a la crisis humanitaria de lo que significa el hecho de que el chavismo permanezca, pues eso, por supuesto, es mayor el éxodo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va generando un discurso en pro de ese tipo de situaciones. En cuanto a otro, algún rayito de luz, quizá hay un rayito de luz en cuanto al entendimiento de la verdad. Y es una cosa bien difícil frente a lo que está sucediendo. El chavismo ofrece y amenaza con una captura de Edmundo Rodríguez, Edmundo García Urrutia. uh-huh. Y lanza esta situación. Y hoy nos encontramos con unas declaraciones que pueden ayudar a la gente a entender la realidad de lo que se ha vivido, porque lo que se ha vivido es muy, muy grave. El abogado de Edmundo García Urrutia dice hoy que el candidato, es decir, ya no es el presidente electo, sino el candidato, no tiene nada que ver con lo que fue la recolección de actas, ni la digitalización, ni la exposición de las mismas en una página web, que no tiene nada que ver con eso. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta de que la campaña del candidato la hizo María Corina y no el candidato, ¿alguna vez existió Edmundo? Imagínate hasta dónde estamos llegando en la realidad de ese realismo mágico que mencionabas al inicio, porque lo que se está viviendo es un nivel de absurdo totalmente increíble en este sentido, porque si estas eran las herramientas para enfrentar una tiranía entronizada que lleva 25 años poniendo este país de cabeza y que con sus propias herramientas ha infectado Iberoamérica y quizá la América toda, es muy importante tener piso sobre esa realidad. Esto quizá ayuda a la gente a entender la realidad de lo grave de la situación. Sé que es más simbólico que tal vez práctico. Molesta sin duda. ¿Qué efecto tiene que le empiecen a confiscar cosas, ya no a lo que es el gobierno, sino esto lo hacen ver como el avión de Maduro, por más que no fuera teóricamente su propiedad personal? Mira, sí les trae inconvenientes, sí les trae inconvenientes, pero la tiranía ha ido haciendo como su gran nicho dentro del país, ¿no? Y los grandes testaferros de la tiranía también emprendieron, mira, si tengo mi dinero en los Estados Unidos me lo van a confiscar, que se queden con lo que se quedaron, ahora vamos a construir aquí adentro una isla de la fantasía. Igual van haciendo con cada una de sus propiedades y las necesidades que tengan de viajar al exterior. Van buscando donde no sean perseguidos. Perdí esto. Lo perdí, no importa. Me he robado mucho más y me puedo robar mucho más. Entonces eso no es algo que en realidad les altere. Les molesta, pero que altere, no, en realidad no. Y más en el caso particular de la situación de los aviones. La flotilla que tiene que ver con la presidencia de la República y con todo el entorno del chavismo es realmente grande. Y tan seguro estaba el chavismo de que eso iba a suceder que ya habían comprado un avión de muy alto perfil para cubrir esas necesidades. Uno nuevo. Ya se encuentra en el hangar de la vicepresidencia de hace unos meses. Me llamó la atención que el gobierno estadounidense refresca la memoria sobre Raúl Gorrín. Sí. Y
Hace una referencia que muchos se preguntan, ¿y por qué ahora? ¿Qué se avecina? ¿Qué significa? No es que se cumpla una fecha, no es que se termine un plazo. ¿A qué lo atribuye? Estamos hablando, para que no se me pierda ningún televidente, de un empresario venezolano muy cercano a la dictadura que logró terminar en el trono de Globovisión, cadena que le robaron a sus propietarios legítimos, y que, por cierto, en una época, según múltiples acusaciones, logró ganancias ultra supermillonarias, aprovechando a cambio de sobornos acceso a tipos de cambio preferencial en la época de los múltiples tipos de cambio. No hubo una época que era un campeonato a ver de cuántos tipos de cambio había en Venezuela. Y era impresionante, a través del método de conseguir cambio a nivel oficial, comprabas dólares en 6 bolívares con 30, pero los tenías que comprar en el mercado negro, los vendían en el mercado negro en 750 bolívares. Imagínate el nivel de la fortuna que podían hacer. Entonces, en el caso particular de Gorrín, ahí tenemos ese efecto. Precisamente ese es el ícono para colocar el testaferro que decidió construir su isla de la fantasía en Venezuela. Es un hombre que está perseguido, mal visto en los Estados Unidos, por supuesto le decomisaron cualquier cantidad de dinero. Es un ejemplo que cita a los Estados Unidos para poder decir, les puedo confiscar el dinero igualito que como se los confisqué a Gorrín. Entonces, pero él decidió construir su isla de la fantasía en el país. Y ese es un mensaje que el chavismo busca promover, busca vender, para que se entienda esa realidad. Y en el caso particular de Gorrín, Gorrín no solo es accionista del gobierno, también es accionista de la oposición. Entonces, mucho de la estructura política parlamentaria de este país le debe sus posiciones políticas de referencia al financiamiento directamente de Gorrín. La habilidad esa, ¿verdad?, para como el puente en el estrecho de Bósforo, allá entre Turquía europea y Turquía asiática, ¿no? Una pierna en cada continente. Y más hoy lo demostró Erdogan, porque cada vez se acerca más a BRICS, siendo parte de la OTAN. Impresionante. Noel, mil gracias por este viaje por la realidad y por el otro capítulo, la realidad paralela esa que ha construido con tanta habilidad, lamentablemente, el régimen. Perfecto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y gracias de nuevo y que viva Venezuela. Que así sea, que viva Venezuela libre. Muchas, muchas gracias. Allí con el comentarista Noel Leal desde la capital venezolana cerramos este capítulo, una breve pausa y arrancamos en otra dirección, en este caso hablando de problemas con propiedades, pero otro tipo de problemas aquí en nuestro patio. Ya volvemos. Mega TV, donde se decide la política. Los Implicados, con Camilo Loret de Mola, junto a Diana Montaño, dándole voz a los hispanos, de lunes a viernes por Mega TV. Sigue implicándose en Mega TV. Hay una crisis, entre comillas, algunos dicen que no es tan grande, yo creo que es enorme y que se va a poner peor la situación con lo que está pasando en edificios que tienen más de 40 años de construidos y nueva legislatura que apunta a que deben ponerse al día estructuralmente y eso cuesta millones y los millones se dividen entre los propietarios y los propietarios lloran. Le digo bienvenido al representante estatal por el distrito 119, Juan Carlos Porras, un gusto tenerlo aquí, muchísimas gracias. Bueno, mil gracias por la invitación y sí, efectivamente, lo que estamos viendo hoy en día es que estas compañías y estas asociaciones de los condominios han tenido horriblemente tremenda negligencia de lo que es el mantenimiento de sus lugares y de sus edificios. Por eso hemos visto tantos incrementos de las asociaciones entre estos meses. Cuando vimos lo que ocurrió en el apartamento de Surfside hace ya más de 4 años, decimos ya desde ese día que nunca más la legislatura va a permitir que estos edificios se permiten estar en tan malas condiciones. Y bueno, hemos dado tiempo suficiente para muchos de estos edificios para tener sus reservas y hacer sus mantenimientos, pero hasta el día de hoy muchos de ellos no lo han hecho. Y hay, por cierto, hay 2 capítulos. Uno, que sí han aumentado mucho los gastos de mantenimiento mensual, pero mucha gente dice no se ven los resultados. Y obviamente ahora aparecen estos cargos adicionales, assessments, ¿no?, como le dicen en inglés, que en algunos casos andan por arriba de 50, 70, 90, hasta más de $100,000, y llevaron a que, me decía gente del área de los bienes raíces, se haya paralizado un poco el mercado de los condominios. Hay un golpe que afecta a muchos.
Sí, lo dijiste tú cuando empezaste. Vamos a tener una crisis en nuestros condominios si esto no se arregla en estos próximos años. Obviamente, los arreglos tienen que darse dar. Las personas, muchos de ellos no van a poder pagárselos. Y en muchas ocasiones lo que yo le digo a los propietarios es que busquen un abogado. Muchas de estas compañías necesitan demandarlo. Es criminal lo que está ocurriendo en muchos de estos edificios. Personas mayores que viven en condiciones que nadie quisiera estar, mucho menos en la edad que ellos tengan. Es tiempo que no solo el gobierno juzga a los que han hecho estos cargos a estas personas, pero también las personas tienen que tomar el poder en sus manos y retomar sus asociaciones y demandarlos por el fraude que han hecho por muchos de estos años. Si me permite, representante, y usted lo mencionó hace un instante, si le puede contar a nuestros televidentes un encuentro con alguien en esa situación, alguna persona que va dentro de lo que es el perfil de quienes están siendo más golpeados. Por supuesto, yo represento el área de West Kendall y los hammocks. Yo veo muy frecuente las personas vienen a mi oficina diciendo que no pueden pagar el mantenimiento o el assessment que le está ocurriendo en sus condominios. Muchos de ellos hasta 10,000 o hasta $20,000 para cosas que tan fáciles, que podría ser un techo o algo que debía haber hecho ya con los pagos que han hecho con su asociación. Muchos de estos casos nosotros hablamos con el Departamento Estatal DBPR para ver qué es lo que se puede hacer, pero hoy en día no hay ese mecanismo al gobierno para hacer eso. Tristemente, muchas de estas personas tienen que demandar a sus asociaciones por falta de mantenimiento, y muchas personas hoy en día también están perdiendo sus hogares, que es algo que nunca queremos ver como gobierno, obviamente, pero de alguna manera tenemos que prevenir que estos edificios caigan y tenemos más muertes en las manos de nosotros. Hace poquitos días me decía una señora que el ingreso mensual en su casa es más o menos 1.700 y algo de dólares, y tiene que pagar $700 mensuales de mantenimiento, casi el doble de lo que pagaba 5 años atrás. Y como me decía ella, me quedan un poquito menos de $1.000 para todo lo que hay que hacer durante el mes, para todo lo que hay que enfrentar a lo largo del mes. Y por otro lado, de esos $700 no he visto los resultados que nos dijeron que iba a haber. Es increíble, ¿verdad? No, efectivamente, y estamos trabajando ahora con el condado, con las oficinas de nuestros comisionados para un programa para dar un poquito más de fondos para poder ayudar a las personas con estas assessments especiales, como le llaman. Pero me rompe el corazón, para serte honesto, a escuchar mis propios residentes, muchos, no solo aquí en Miami, pero en todo el estado, que están viendo sus edificios caerse mientras que están teniendo que pagar más costos. Y bueno, yo como representante estatal, esto ha sido uno de los temas principales que yo he trabajado en mi tiempo en Tallahassee, y vamos a seguir trabajando, no solo para poner a las personas que están en estas posiciones en mejor posición, pero juzgar a las personas que están haciendo este fraude con sus condominios y sus asociaciones, que hasta el día de hoy todavía siguen esa actividad. Y agrego una más. Hay personas que tratan de vender y se encuentran con que el potencial comprador, al enterarse de lo que se avecina en términos de hay que pagar ese assessment, ¿no? Como se dice en inglés, ese cargo adicional, y quién sabe si alcanza con ese dinero, y quién sabe cuánto tiempo lleva para que se haga la reparación, y por supuesto la persona entonces se encuentra con que en este momento no puede vender. Lo que era el sueño ese del techo propio se transforma en la trampa propia. Exactamente. Y bueno, como usted le dijo, más y más personas no han podido pagar esos cargos adicionales, se han tenido que mudar. Muchas personas hasta han tenido que mudarse con sus hijos, y si no los tienen, en realidad no se sabe para dónde van a ir. Y muchas de estas personas que han trabajado todas sus vidas para tener ese apartamento o ese condominio que han trabajado toda su vida para tener, estamos haciendo todo lo posible para que todas esas personas no tengan que dejar su edificio y sus apartamentos, pero también tenemos que protegerle las vidas de ellos y la seguridad. Que si tiene un problema con su edificio, que se le está cayendo el techo o le está entrando agua, por favor, dile a un investigador o alguien que no debe estar viviendo en esas condiciones. Nadie debe estar en esas condiciones. Representante Juan Carlos Porras, un gusto tenerlo con nosotros, muy amable.
Gracias, amigo. Vamos a un paréntesis, regresamos. Hace unos días compartimos el batallón de perros, la mayoría de ellos Golden Retrievers, pero había de otras razas. Y el tema no es la raza de los perros, es que los perros ayudan. Como puede ayudar un gato, puede ayudar un conejo, como puede ayudar el animal que tengamos como mascota. Aunque yo no soy del equipo de los que creen que tener una araña como mascota puede ser útil, o una serpiente. En todo caso, una conversación con un psicólogo nos ayuda a explorar un poco más del bienestar que pueden generar los peluditos. Se sabe cada vez más que las mascotas son un medicamento, si se quiere llamar así, para ayudar en la batalla contra la depresión, que es uno de los elementos, uno de los asesinos silenciosos más grandes de nuestra sociedad, porque no necesariamente mata directamente, aunque lleve a muchos a suicidarse, pero sí arruina, marchita la vida de muchas personas, del que la sufre, de la que lo sufre y de los que están alrededor. Le agradezco mucho que me acompañe el psicólogo clínico Heriberto Ortiz para conversar de esto y de más sobre el tema. ¿Cómo le va? Muy bien, es un gusto estar aquí con usted y su televidencia. Muchas gracias. ¿Qué me dice del tema este de las mascotas como elemento terapéutico? La mascota es siempre una compañía excelente, además de que es interesante cómo sobre todo los perros son sensibles al estado emocional que pueda tener su dueño. Yo mismo personalmente en la casa he visto que tuvimos por un tiempo una perrita que era una de mis hijas, que ella se acercaba más cuando se daba cuenta que alguien no se sentía muy bien, estaba medio triste o lo que fuera. Era increíble, pero tenía un elemento terapéutico tremendo, ¿no? Y yo creo que eso tiene un efecto muy fuerte emocionalmente a las personas. Y no solo emocional, sabe que hay estudios que hablan de cambios, por ejemplo, en la presión arterial. Claro, incluso. cómo no, por supuesto. De cambios para mejorar, obviamente, ¿no? Y no los perros es lo más conocido, pero hay centros de tratamiento, por ejemplo, de personas con problemas de adicciones que usan mucho los caballos. Sí. Los gatos, tengo un amigo, Héctor Castañeda, que lleva gatos a nursing homes y a hospitales. No sé ahora con el COVID cómo estará eso, pero hace un trabajo excelente. ¡Ay, qué hermosura! Y tiene un efecto tremendo en los pacientes. Cuando hablamos de depresión, se sabe menos a nivel popular de lo que se sabe de una cantidad de malestares. Alguien se quiere una pierna y a nadie le pasa por la mente criticar, ¡ay, caramba! ¡Ay, se quebró una pierna! Alguien habla de ir a un psicólogo, de ir a un psiquiatra porque hay un trastorno interno importante y la persona es vista como si fuera defectuosa. La psiquiatría sigue siendo la cenicienta de la medicina. Los problemas emocionales, como es algo que todavía no podemos ver claramente quizás en un MRI o en una placa, pues hay las dudas. Hay psiquiatras que incluso no se sienten suficientemente respetados por sus colegas en otras especialidades, pues siempre se toma un poco de broma el aspecto emocional. Sin embargo, tan importante es el aspecto físico del ser humano como el aspecto emocional. Y no solo el aspecto emocional, también el aspecto espiritual que está ahí entrelazando e influyendo la calidad de vida de una persona. Lamentablemente, muchas veces a los pacientes se les quiere decir como que es casi la actitud negativa que ellos tienen de por esa situación que están pasando, lo culpan prácticamente, en vez de apoyarle y decirle que sí, que necesita una ayuda profesional. Ya hoy día sabemos, por ejemplo, que a nivel del cerebro, cuando las depresiones llegan a ciertos niveles, pues hay déficits
de neurotransmisores que la mayor parte de las veces va a ser requerido que ese paciente empiece a tomar una medicina. Pero muy popularmente yo tengo pacientes que se quejan que en su propia iglesia hay personas que le dicen si tuvieras suficiente fe no tendrías que estar tomando esas pastillas. Cosas que son hasta peligrosas, diría yo, porque eso hace sentir muy mal al paciente y algunos pueden hasta cometer el error de descontinuar el tratamiento. Claro, ¿no? Y lo hacen con resultados en algunos casos hasta fatales. No, eso es terrible. Y me decía una cosa muy interesante en términos del impacto de cosas emocionales, en términos de que no es lo mismo la cantidad de pedidos de ayuda si es mujer o si es hombre el que está con un problema. Yo le decía fuera del aire que la depresión es la causa número 1 de motivo de consulta, tanto para los psicólogos como para los psiquiatras. Pero es increíble la diferencia entre mujeres que sí buscan la ayuda y hombres que, aunque están sufriendo la depresión, la mantienen callada en casa, ¿no? Y eso lamentablemente tiene un peso, yo diría que social, cultural. Siempre que se nos ha dicho los hombres no lloran, usted tiene que ser fuerte, usted tiene que sobreponerse, pero pagamos un precio muy caro por eso, Pedro. Yo digo que esa es una de las razones que los hombres sobrevivimos mucho menos a enfermedades físicas por precisamente no expresar emocionalmente lo que se está sintiendo, lo que está experimentando. Y eso, aunque creamos que no, produce desbalance en nuestro sistema de defensa, en nuestro sistema inmune. Vimos mucho cuando el AIDS, cuando el SIDA, cómo el estado emocional de las personas afectaban sus niveles de defensa. Y ahora mismo también con el COVID vemos que las actitudes, los estados emocionales afectan tremendamente el estado físico del paciente. Hay ácido físico, el estómago, por ejemplo, genera ácido clorhídrico, que es muy poderoso. Una vez se tiene inconvenientes, yo sufro de reflujo, por ejemplo, hay que tener cuidado con no ponerse horizontal enseguida que comió, bla, bla, bla. Pero hay un ácido emocional tremendo. Y esa misma desorden digestivo no se hace mucho más agudo si la persona está enfrentando una situación de alto nivel de estrés. Vemos que la acidez se hace peor, los procesos de presión arterial, dolores se hacen más agudos cuando la persona está sometida a situaciones de estrés o depresiones. Muchas veces se hace peor la condición. Sin duda. Sin duda, le agradezco de corazón que me acompañe. Es un gusto estar acá. Un gran placer. Y me voy con imágenes precisamente de esas mascotas hermosas. A quien esté solo en su casa, si puede, adopte una mascota. Va a cambiar su vida, yo le diría dramáticamente, para bien. Va a encontrarse con alguien que no lo cuestiona, va a encontrarse con alguien que manifiesta una lealtad extraordinaria y que lo único que a veces reclama, bueno, es un poquito más de comida, porque algunos, como los que tengo yo en casa con mi esposa, son insaciables. Ritmo 95 y Mega TV se unen para darte el regalo de tu vida. Pues vuelven los Mega 15 con Ritmo. ¿Cumple 15 este año? Pues este regalo es para ti. Vestido, foto, salón de fiesta y un party para 100 personas que no vas a olvidar nunca. Escucha la palabra clave cada 20 minutos y con ella inscríbete en ritmo95.com.